Muy buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta sesión de desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, manejo de eventos, clases y objetos en Java. La idea de hoy es revisar todo lo concerniente a la actividad número 4, tanto la guía de aprendizaje, el material de formación y las evidencias que ustedes deben realizar. Entonces vamos a ver qué nos dice la guía de aprendizaje. Bueno, primero hace referencia al foro, ¿cierto? Hay una serie de preguntas como siempre para que ustedes hagan la participación. Básicamente, mire, dice cuáles serían los métodos que utilizaría para este caso. Aquí habla de construir el proceso de cálculos que sería de una institución educativa que solicita la construcción de una interfaz para el ingreso de asignaturas, notas de los aprendices y que al final pondere la calificación definitiva de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces dice cuáles serían los métodos que utilizarías para este caso, cómo creen que van a aplicar estos métodos, cuándo creen que se pondrían a sobrecargar estos métodos. Entonces ahora en la sesión de formación vamos a ver qué es un método, para que ustedes puedan responder estas preguntas. También la evaluación pues nos dice que básicamente busca verificar el conocimiento adquirido y validar su competencia, que son 10 preguntas y su duración es de 1 hora, aunque yo la dejé sin hora. ¿Listo? Entonces pues pueden tomar más tiempo. Y en cuanto a la evidencia de conocimiento propiamente, que es lo que vamos a entrar a revisar hoy, nos dice que vamos a ver lo que son la aplicación de métodos. Entonces, continuamos con el ejercicio siempre. Para finalizar con el proceso de selección, la empresa desarrolladora de software le ha encomendado una última tarea. Le solicita demostrar sus competencias y habilidades en el manejo de métodos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta evidencia? Miren, desarrollar un applet llamado applet métodos que tome los datos de una cuenta bancaria, número y saldo, y que al oprimir el botón crea un objeto de la clase cuenta y que después de desplegar en el área de texto llame el resultado. El applet deberá utilizar un objeto de clase cuenta. Esto habrá que definirlo de la siguiente manera. Tiene que manejar número, nombre y saldo de la cuenta, tener un constructor que cree una cuenta sin parámetros, poseer un constructor que desarrolle una cuenta con los 3 parámetros, tener los métodos de acceso correspondientes y los métodos modificadores correspondientes. Y va a ser algo más o menos así. Entonces ingresarán en algún campo el número de la cuenta, en otro el número del cliente, el saldo de la cuenta, le damos desplegar cuenta y aparecerá en un botón resultado. ¿Listo? En cuanto a la segunda evidencia, vamos a hacer una aplicación que se llama Prueba Laptop 2, que utiliza una clase laptop. Esta deberá contar con los siguientes descriptores: manejar como variable de distancia la marca, que va a ser un string, el modelo, que va a ser un string, el tamaño de la memoria, que va a ser un entero, y el precio, que va a ser un doble. Manejar como variable estática la cuenta, tener un constructor que crea un objeto laptop sin parámetros, poseer un constructor que crea un objeto laptop con los 4 parámetros, sobrecargar el constructor con 4 parámetros para que utilice el precio integer, tener los métodos de acceso correspondientes, tener los métodos modificadores correspondientes, sobrecargar los métodos modificadores de memoria y de precio para que acepten doble e incorrespondientemente, tener un método estático que regresa el valor de la variable cuenta integer y sobrecargar el método estático para que regrese un valor doble. Ahora vamos a ver un poco los métodos, cómo se crea y qué lo de sobrecargar. La variable cuenta debe ser definida como estática junto con las demás variables de distancia y con un valor de 0. Es decir, private state in cuenta igual a 0. Cada constructor deberá incrementar esta variable en 1. También debe construir una aplicación como las que se refieren en el material de formación de esta actividad de aprendizaje, creando al menos 3 objetos de la clase laptop que muestren el uso de todos los métodos de la clase, empleando para ello los diferentes objetos creados. Y cada vez que se modifique algún valor de algún objeto, es importante que se desplieguen todos los objetos utilizados. Utilice también el método estático. ¿Preguntaste algo? Sí, y no tengo habilitado para wiki uso didáctico de datos. Entonces, ahorita miramos, ¿vale? Construye una aplicación llamada prueba laptop, la cual usa una clase laptop. Esta deberá... bueno, esta es la siguiente, son 3, ¿no? Entonces la siguiente es, la de arriba era prueba laptop 2 y esta se llama prueba laptop. Manejar como variable distancia marca, string, modelo string, tamaño, memoria, integer y precio doble. Manejar como variable estática cuenta, tener un constructor que crea un objeto laptop sin parámetros, poseer un constructor que crea un objeto laptop con los 4 parámetros,
tener los métodos de acceso correspondientes, los métodos modificadores correspondientes, un método estático que regresa el valor de la variable cuenta que es integer y la variable cuenta debe ser definida como estática junto con las demás variables de instancia con un valor de 0. Es decir, private static int cuenta igual a 0. Cada constructor deberá incrementar esta variable en 1. ¿Listo? Entonces esos son los 3 ejercicios, las 3 actividades que debemos realizar para la evidencia número 4. Entonces ahora vamos a ver pues cómo realizarlas. Entonces luego venimos y consultamos acá el respectivo material de formación, que es manejo de métodos. En la programación orientada a objetos, uno de los fines primordiales es minimizar el tiempo y maximizar el desarrollo y la funcionalidad de las aplicaciones. Esto se logra mediante el uso de métodos implementados, los cuales definen el comportamiento de los objetos de una clase. Por convención, Java establece diferentes tipos de métodos constructores y de comportamiento, los cuales se pueden sobrecargar con el propósito de manejar aplicaciones con gran versatilidad. A continuación se describen cada uno de los conceptos. Entonces, primero, ¿qué son métodos? Entonces, son utilizados para determinar un grupo de instrucciones que son separadas y que definen un comportamiento que requiere en algunos casos de valores para su proceso. Un método es algo muy utilizado en la programación de Java y en programación orientada a objetos, ya que representa las conductas de los objetos que se traten. El método ayuda a definir un cambio en algún objeto y es importante que se entienda cómo funciona y utiliza al hacer alguna aplicación, pues es clave y es pieza fundamental en la programación orientada a objetos. Pueden ser de un tipo especificado como integer, double, string, cuenta, entre otros, o simplemente no tener algún tipo como void. Cuando un método es void, no se espera que regrese algún valor a la aplicación que utilizó algún objeto como parte de la definición de la clase. Si un método es definido como integer, entonces debe utilizar la instrucción return y el valor integer calculado. Es decir, si le declaramos la clase como integer, debe retornar un integer. Algunos ejemplos son, entonces por ejemplo aquí, public integer obtén valor y retorna un valor donde el valor es de tipo entero o integer. Este de aquí, el siguiente, public doble obtén saldo, retorna un saldo donde el saldo tiene que ser de tipo doble, es decir, del mismo tipo que yo declaro acá la clase. Y este public void cambia saldo, no necesariamente tiene que retornar algo, pero sí puede manejar las variables globalmente como está acá, igualando la variable de la clase al parámetro. Pero no retorna nada, no tiene return, porque está declarado como void. ¿Qué es paso de parámetros? La manera en que el método utiliza el parámetro que le es pasado. Es la que define el valor de paso de parámetros. Es básicamente lo que va aquí entre los paréntesis, si tiene parámetro o si no. Por valor. Cuando a un método se le pasa un parámetro a algún tipo de dato primitivo, char, integer, doble, entre otros, lo que hace internamente en memoria es sacar una copia del valor que se está pasando para no afectar a la variable que ha sido enviada a través del método, como por ejemplo, si se tiene la variable integer x en un método llamado 1 y esta llama al método 2 y esta también tiene la variable x, el método 2 saca una copia de x y aunque es bautizada con el mismo nombre, se respeta el valor de x en el método 1. Entonces, ese sí lo tengo por acá, este sí lo podemos ejecutar. ¿Sí? Entonces, miren, declaramos la clase 1. Voy ejecutando. Declaramos la clase 1 que la declaramos, bueno, la clase general 1 y luego el primer método estático void 1, entonces no va a retornar nada. Aquí tenemos una int x igual a 10, pero este llama una clase 2. Y a la clase 2, que es la que está acá abajo, le podemos pasar ese valor de x para que lo procese acá también. ¿Sí? Entonces la clase 1 recibe un valor y llama a la clase 2 que está aquí, otro método, perdón, clase no, otro método, la clase es esta. El método 1 llama al método 2 para que procese este parámetro de entrada. Entonces, como ven, el método 1 recibe el valor de x, pero le llega al método 2 como parámetro de entrada. Y el método 1 no posee parámetro de entrada, pero el método 2 sí posee este parámetro de entrada. Hace el procesamiento y lo muestra en pantalla. ¿Listo? Y miren acá está la ejecución. Entonces, x en 2 vale x en 1, perdón, que sería lo de acá arriba,
vale 10. Y como aquí le suma 2, pues entonces al imprimir acá x, entonces vale 12. ¿Sí? Entonces de un método podemos llamar a otro método y pasarle alguna variable como parámetro. Básicamente lo que nos dice hasta aquí la guía. Bien, aquí está la ejecución. Mientras que la x se mandó a 12, copió con el valor de 10 y se le sumaron 2, dando 12, la x que está en 1 sigue valiendo 10, porque sacó una copia del valor para enviársela a 2. Eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que acá arriba x vale 10, y cuando la manda, esta segunda x vale 12, pero la de acá arriba, no, la de acá arriba siempre va a valer 10, solo cambió la x que está declarada acá abajo. ¿Listo? También podemos pasar parámetros por referencia. Entonces para ello vamos a este ejemplo, esta de la clase punto, que ayuda a visualizar el comportamiento de cualquier objeto punto con sus diferentes tipos de métodos. Entonces ese está por acá. Yo cierro esto. Entonces la clase punto que contiene, importamos la librería AWT, declaramos la clase punto, declaramos como variables x y y que van a ser las coordenadas del punto en un plano cartesiano. ¿Listo? Está el constructor vacío que no tiene parámetros. Recordarán que en la guía decía que era uno de los requisitos para construir las evidencias, que tiene que haber un constructor sin parámetros y un constructor con parámetros. Entonces, acá x y y lo inicializamos en 0. Este otro constructor punto sí ya recibe los dos parámetros x y y. Y recordaremos con esta asignación dis x y y, este valor lo guardamos en esta variable global de acá. Tiene el método obtener x o getX que retorna x, y obviamente entonces x va a tener que ser de tipo entero. Lo mismo obtener y, retornará y de tipo entero. Pero miren que aquí tenemos ya un método que nos sirve para cambiar el valor de alguna de las coordenadas. Entonces aquí ya comenzamos a crear métodos que permiten modificar alguno de los puntos de acá. No necesariamente el método tiene que modificar los dos. Y eso es a lo que hace referencia básicamente esta guía. Los métodos pueden hacer procesamientos generalizados o métodos cortos como este que van a entrar a modificar parámetros y que son muy importantes en el desarrollo porque en algún momento la aplicación puede entrar a requerir modificar solo x, por ejemplo, ¿sí? Y no modificar los dos puntos. O si fueran muchos más datos como el nombre, dirección, teléfono, edad, etcétera, pues uno tal vez quería modificar solo el teléfono de la persona, un valor en específico. Entonces aparecen estos métodos específicos para cambiar pues algunos datos en particular y que tienen valores por referencia. Entonces cambiar x, pues le paso a x y asigna en x la nueva coordenada x, si va a cambiar la coordenada y igual. Y acá ya son los métodos para graficar el punto en el Applet. Entonces ya está el método dibuja punto, que ya es un método generalizado, ¿cierto? Que cumple una función específica. Ya no va a cambiar únicamente parámetros dentro de la clase o dentro del constructor principal. Pues dentro de la clase instanciada, ¿no? Entonces aquí tenemos el método dibuja punto que va a tener un gráfico de tipo graphics, ¿cierto? Lo llenamos con filoval, es decir, va a ser un pequeño óvalo, pero de un tamaño x y y muy pequeño y de ancho y alto 5. Entonces va a generar un puntico, un mini ovalito, por así decirlo. ¿Cómo queda? Así. Perdón. ¿Cuál ejecuté? Ejecuté uno otra vez, pero yo cierro este. Bueno, y acá se me olvidó presentar también el respectivo applet, ¿no? Hasta aquí tenemos la clase punto. Pero recordaremos pues que esta no tiene main. Tenemos que llamarla ahora sí del applet y utilizar esta clase para poderla ejecutar. Entonces, bueno, las tres bibliotecas básicas ya sabemos. Extendemos la herencia de la clase applet y el implement action listener para detectar el clic del mouse. Creamos algunos campos de prueba donde vamos a ingresar las coordenadas de x y y. Y aquí ya hacemos el llamado de la clase punto. Entonces acá creamos este AP de new tipo punto. Hacemos un cell layout que lo vamos a hacer de tipo float layout. Instanciamos los labels de x y y y los campos de texto. Vamos ejecutando. Y el título los agregamos, ya sabemos, al
los agregamos al layout, la acción listener respectiva al botón, la función pen que importa ya el dibujapunto que estaba acá, este. Y ya la acción, recordaremos la detección de la acción que detecta el evento, y del evento pues entonces vamos a poder obtener las coordenadas. Y acá miren el cambio que hacemos. Primero habíamos creado un punto vacío, sin coordenadas. Pero en el momento en que detectamos el evento, hacemos un cambio en el punto y volvemos a pintar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues instanciando primero con métodos vacíos y probando que podemos también con métodos que reciben parámetros volver a o ejecutar mejor pues la funcionalidad. Eso es parte también del objetivo de la guía. Y luego ya viene lo típico, el frame, creamos el applet, agregamos el applet al frame, tamaño que sea visible y ya la estructura tradicional para que inicie y detecte el clic. Entonces miren, básicamente nos queda así. Si lo ven el puntico acá arriba a la izquierda, más o menos donde está el mouse, en las coordenadas 0, 0. Pero en el momento en que yo digito, puede empezar a cambiar esas coordenadas. ¿Vale? De eso se trata más o menos la guía. De que, podemos inicializar un punto, una clase vacía, un objeto de tipo alguna clase vacía, pero luego podemos llenarlo con un constructor con parámetros y luego incluso cambiar alguno de los parámetros en particular. Por ejemplo, yo puedo cambiar nada más x aquí, ¿sí? Y lo voy corriendo para la derecha en este caso. Miren. Entonces, esa sería la primera aplicación de métodos. Eso básicamente hasta aquí. Luego nos habla pues de que hay variables de distancia. Se utilizan primero que nada las variables de clase llamadas variables de distancia, ya que con cada objeto que se cree de la clase se consigue una instancia de estas para cada objeto diferente. Esas variables deben definirse como privadas. Es lo que hacemos cuando instanciamos pues la clase, ¿no? Tenemos métodos constructores, ya pues lo hemos mencionado, posteriormente se revisa que hayan dos métodos que se llamen igual a la clase, pero que no manejen algún tipo, es decir, integer, doble o string, entre otros, solamente se dice que son públicos. A estos métodos se les llaman constructores y son los que se emplean cuando se crea un objeto de la clase. Es muy importante que un método constructor tenga definido internamente la asignación para cada una de las variables de distancia. Y tenemos métodos de acceso que son los que se definen posteriormente como obtener una variable o los famosos get de la variable llamados métodos de acceso. Es decir, se define un procedimiento por cada variable de distancia de acuerdo al tipo. Esto es algo que permite obtener el valor de cada variable por separado, como lo anotaba hace rato, ya que han sido definidas como prioridades para que alguien de otra clase no las pueda modificar directamente. Y eso es importante porque, como les decía, la interfaz gráfica en algún momento puede necesitar modificar algún dato, pero no tendría que modificarlos todos. Sería muy engorroso pues que uno tenga que volver a digitar o capturar toda la información para modificar una sola variable, ¿cierto? Voy y modifico pues directamente esa variable y listo. Entonces, métodos modificadores, luego se definen los métodos modificadores cambia variable de tipo void, ya que no regresa ningún valor. Estos métodos deben cambiar el valor de cada variable y solo a través de ellos es que se deben modificar los valores de la variable distancia, ya que estas son privadas. Por convención de Java, inclusive dentro de la misma clase, si se da a cambiar el valor de una variable, deben utilizarse los métodos modificadores y de acceso. Es decir, que si quieren incrementar la x en 1, se puede hacer x más o x igual a x más 1. Para respetar las normas de convención de código Java, se deben emplear los métodos modificadores y de acceso de manera que quede así. Entonces, cambia x. Lo que haría sería llamar al método obtener x y sumarle 1. ¿Sí? Es decir, si yo ya tengo un método que me obtiene la x y si necesito cambiarlo, pues no necesito volver a implementar, ¿cierto? Otra vez todo el método obtener x para cambiar la x. No, pues ya lo tengo implementado arriba. Simplemente lo invoco como mostrábamos ahorita en el ejemplo del 1 y el 2. Y puedo hacer como se ve pues en la guía un segundo método muy fácil. En este caso, por ejemplo, para cambiar solamente el valor de x, que es invocando el método pues obtener x y le sumo el 1. Dice, aunque se ve mucho más largo, mucho más difícil de entender
tiene su porqué, debido a que si algo se debe hacer cuando se modifica el valor de x o cuando se obtenga su valor, por ejemplo, se hace en el método modificario de acceso según corresponda. De esta manera no se pierde el control del comportamiento de las variables de instancia del objeto y así como se mantiene la integridad. Este es un muy buen hábito y común de programación. Solo los métodos constructores y los de acceso de modificación pueden adherirse directamente a las variables de instancia de la clase. En esta clase se desea un método que sirva para dibujar un punto en la coordenada XY, entonces se crea un nuevo método llamado dibuja punto, el cual requerirá un elemento gráfico como el que hasta ahora se ha utilizado con un applet. ¿Sí? Va a ser como está acá. Dice, si el método dibuja punto de la clase punto no recibe como parámetro el objeto gráfico de la clase graphics, no habrá manera de que pueda dibujar el punto. Entonces observe cómo queda la clase punto modificada, dice acá. Básicamente lo que hacen es agregarle, es la clase arriba, pero miren aquí ya viene el public void cambia x. Y el public void cambia y, que lo que hace ya vimos es llamar pues a los métodos. Entonces con eso es que podemos modificar. Vamos a ver si lo vemos acá más fácil. Pero borra este que este era haciendo la prueba, pero ya le hice su applet. Entonces miren, por aquí ya tenemos pues los métodos de cambia x y cambia y. En este caso pues la guía los hizo de esta manera, pero entonces ya sabemos que podemos pues entrar a modificar parámetros individuales y no necesariamente tenemos que modificar o pedir los dos datos. Repito, porque los parámetros pueden ser 10, 15, 20, 30 en la realidad. En una base de datos, por ejemplo, de un cliente, imagínense todos los datos que tiene uno: nombre, apellido, dirección, teléfono, peso, masa corporal, edad, no sé, son muchos. Entonces, esto facilita el diseño de una interfaz gráfica. ¿Listo? De resto, pues el funcionamiento, si lo ejecutamos, va a ser obviamente igual, ¿cierto? Aquí es importante aquí hacer notar que para dibujar el punto se utiliza el método obtenX y el método obteny, y que cuando se utiliza X y Y directamente se utilizan los métodos, ya que esto representa una norma de la programación orientada a objetos. Entonces aquí dice, esta clase se utiliza creando un objeto dentro del applet y haciendo uso de sus métodos, que pues es más o menos la que muestra ahorita, pero con la modificación pues del llamado de punto. Entonces miren, la diferencia, o sea, esta es básicamente la misma de acá, pues nos está sugiriendo es nada más el cambio. Entonces la estructura es igual, pero acá abajo miren ya viene y modifica el método paint, ¿sí? Le pone condiciones al método paint, es básicamente lo que nos está diciendo, que podemos empezar a personalizar los métodos dependiendo pues como del uso que le queramos dar en alguna clase o pues si es básicamente lo que requieren pues, los cálculos que estemos tal vez elaborando en nuestra interfaz gráfica, ¿sí? Entonces comenzamos a hacerle alguna serie de modificaciones a los métodos. Y así son básicamente los tres primeros. Entonces miren, acá ya nos dice el applet ejecutado se visualizará así. Pues claro, ya lo acabamos de revisar. Pero entonces pues acá simplemente nos muestra que podemos modificar los puntos. Incluso aquí va a mostrar un tercer cambio que se le puede hacer. Dice, al utilizar un método o al llamarlo, invocarlo, se pueden pasar valores y a su vez este puede utilizar aquellos que han sido definidos en forma global. Por ejemplo, en la clase punto del método paint se pueden utilizar x o y, ya que ambas son variables de distancia definidas arriba de todos los métodos. Por lo tanto, todos esos pueden utilizar el valor de x o y. Es decir, están declaradas de manera global. Por otro lado, la clase punto no es solo un applet y no tiene la capacidad de dibujar un elemento gráfico por sí solo. Por eso, desde el método paint del applet se pasa al método paint de la clase punto al parámetro gráfico g. Y fue más o menos lo que mostré, que del método paint llamábamos el método graphic, ¿cierto? Y de esta manera, dentro del método paint de la clase punto es como se puede dibujar. Es decir, que desde el main también podemos invocar pues los métodos que creemos, los diferentes tipos de métodos que creemos, y hacer algún procesamiento sin cambiar los datos originales. Los va a dibujar, pero pues no necesariamente va a cambiar las variables como vimos que se crean entre los diferentes métodos. Es importante notar que en la clase punto al introducir el método paint se hizo en import java wt asterisco, ya que ahora se dibuja se requiere utilizar el método fillRec, el cual pertenece a los elementos de la clase graphics que están dentro de este paquete. Un método es declarado como void cuando no necesita regresar un valor a quien lo llamó, ¿sí?
En caso de requerir retornar un valor, este puede ser de los mismos tipos que las variables definidas al principio. Sí, básicamente era lo que decía, de que si, por ejemplo, aquí, este es integer, pues este tiene que ser de tipo integer, ¿cierto? X es de tipo integer, tiene que coincidir. Y pues obviamente entonces lo podemos declarar de las mismas variables que ya conocíamos, byte, short, integer, long, float, doble, char, boolean, string, o si tengo una clase personalizada, como en este caso el ejemplo, la clase punto, ¿sí? Entonces yo aquí podía generar, como hicimos acá, miren, en este caso, de hecho, la variable p que es de tipo punto, lo hicimos con la clase punto solita, y acá ya con la modificación la clase punto 2, entonces en este caso p ya lo creé, pero de punto 2. Entonces de esa manera estamos creando objetos de tipo clase con los parámetros, pues variables, atributos y métodos que definamos acá. Entonces ya los podemos empezar a utilizar en nuestra interfaz gráfica. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la cantidad de cálculos, variables, parámetros o lo que sea que tenga que hacer la interfaz gráfica, pues acá en la clase vengo y defino los respectivos métodos. Bien sea, como dice la guía, que retornen datos, como esos que tienen un return, y por ende la definición acá del tipo de dato que van a retornar, o estos que son void y no retornan nada, pero que pueden cambiar una variable interna, o este otro tipo de métodos que no van tanto a cambiar variables o actualizar o obtener variables, sino a realizar pues ya algún procesamiento, como en este caso dibujarla en un frame, ¿vale? Entonces las variables objetos definidos y creados dentro de un procedimiento se consideran locales al método y solo pueden ser utilizados dentro de él. Si al llamar a otro método se requiere que utilice cualquier variable o un objeto, dicho método debe tomarlo a través de un parámetro para tal efecto. ¿Sí? Es decir, lo pasamos como parámetro al otro método. Es muy importante que los métodos se llamen con el número exacto de variables y objetos definidos como parámetros, así como el tipo correspondiente de cada uno de ellos. Y eso es importante porque es uno de los errores más comunes generalmente al programar, que uno aquí, no sé, le puso 20 métodos, 20 atributos y acá apenas 19, se comió uno, o al momento acá de llamarlo, entonces no le colocó los 20 atributos, sino que le colocó 19, queda faltando un atributo. Pero son errores que son muy difíciles pues de pillar al ojo humano, ¿cierto? Porque son 20 atributos y uno va a darse cuenta que es que le falta uno porque acá puso 19 y son 20. Son errores que a veces se demora uno un poquito de detectar y el programa a veces le da pues mensajes de error, pero no es tan explícito en decirle, vea, es que dentro de 20 métodos, dentro de 20 atributos del método le falta el número 13, por ejemplo. Entonces le toca entrar a revisar. De pronto hasta le avise que te falta uno, pero toca entrar a mirar cuál te falta, etcétera. Entonces, pues siempre es bueno tener bastante atención desde el inicio para que todos los métodos tengan los respectivos atributos correspondientes y no caigamos como en esta situación. Aquí nos habla de posibles problemas con la creación de un objeto. Es muy común que cuando se ejecute el método Pine en la applet anterior, este no haya originado aún el punto P, de manera que no existiría un objeto creado para dibujar una modificación a este applet. Para que funcione sin problemas se debe revisar que el objeto P haya sido creado para poder graficarlo. Entonces el método recomendado para Pine sería, como el que mostré hace rato, ¿cierto? Este que está acá. Así entonces se revisa primero si el objeto no es nulo, o sea que ya tiene algo adentro, y entonces se dibuja el punto P utilizando para ello el método dibuja punto de la clase punto. Básicamente, ¿qué nos está diciendo? Que, miren, aquí en este primer graphics va de una, como quien dice, dibujando puntos sin preguntar si existe o no. Pero qué tal que yo acá ya no lo haya declarado, que me lo haya comido, que lo haya, por ejemplo, que esté así, que esté borrado, entonces, y no exista, o no esté instanciado, por ejemplo, por aquí. Y en este ejemplito es fácil de ver porque es un ejemplo muy corto, muy sencillo. Pero miren, puede pasar esto, el punto P existe, aquí no lo he instanciado, no me marca error el programa, entonces, pero acá obviamente cuando yo venga a graficar puede salir un error, ¿por qué? Porque si no lo he instanciado, pues ¿qué va a dibujar, cierto? Vamos a ver qué pasa. Miren, o ahí lo que decía la guía, pues no lo dibujó en este caso, ¿por qué? Porque no comprobó si existe, ¿sí? Puede haber salido un error, de hecho miren que acá abajo, si ven los errores, recordarán las diferentes secciones, y aquí me dicen, miren, algo de English, lo que voy a resaltar aquí, dice, cannot invoke, no puedo invocar la clase punto, no puedo invocar el método punto dibuja punto de tipo gráfico porque this p es null, o sea, p no existe, no lo hemos creado. Ahí en inglés básicamente está diciendo que no puede llamar
al método dibuja punto de la clase punto porque la P no existe o no tiene nada, es vacía. Claro, ¿por qué? Porque no la instancié, ¿sí? Entonces, al instanciarla, pues ya obviamente ahora sí va a poder encontrar ese método, ya no van a salir acá errores, pero no, hizo aquí, ya no van a salir errores, y aquí ya aparece acá arriba en la coordenada 00 el puntico. Pero nosotros podemos como que asegurarnos. ¿Cómo? Con esta instrucción que dice aquí. Que verifique primero si el punto no es diferente de null. Ya vieron que en el error aquí dice que el problema es que el punto es null, ¿cierto? Este que está aquí. Que P es null. Entonces, ¿qué estamos verificando aquí? Que si P es diferente de null, entonces dibuje el punto. Si no, pues si es nulo, no lo dibuje, porque ¿para qué? ¿Cierto? Y con eso evitamos que el sistema genere errores y tal vez sufra algún bloqueo o alguna situación que no hayamos detectado. Entonces, básicamente eso es lo que nos dice acá. Tenemos identificadores de acceso de un método. Entonces, de acuerdo a la manera de adherirse a un método, este puede ser declarado como public. Cualquier objeto de otra clase puede utilizar el método sobre un objeto de esta clase. Es decir, si yo quiero, como en este caso, desde la clase applet, llamar algún método de esta clase punto, pues tengo que declararlo como público para poderlo llamar de la otra clase. Si lo declaro como private, ya no lo voy a poder llamar de la otra clase. Lo voy a poder llamar únicamente dentro de otro método, pero de la misma clase. ¿Listo? Entonces, si lo quiero llamar de otra clase, lo declaro público. Si no lo quiero que lo puedan llamar de otra clase, sino que solo lo voy a utilizar dentro de la misma clase, lo declaro private y ese método ya no se puede llamar de afuera. Entonces, pues aquí hay algunos ejemplos. Aquí está lo del private, entonces solo un elemento de la clase puede emplear al método, ningún objeto de otra clase puede utilizar este método. Está el protected, solamente elementos de la clase o de los descendientes por herencia pueden usar este método, ¿sí? De otra forma, si yo no lo declaro como herencia, como dice aquí, pues no lo podría usar. Static, la mejor manera de acceder al método static es utilizando la clase. Este no se liga como comportamiento a algún objeto de la clase, sino con el comportamiento de la clase entre sí. Un ejemplo del uso de este método es el integer parseInt test usado anteriormente. El método parseInt es declarado como static dentro de la clase integer, pues su servicio no está supeditado a un objeto. Esta cláusula static puede ir combinada con public, private o protect. Es decir, que no tengo que haber instanciado un objeto primero para poder llamar esta clase, ¿sí? A continuación, se utiliza la clase cuenta, la cual representa una cuenta bancaria. Dicha clase deberá manejar una sola variable de instancia que se referirá al saldo saliendo de la clase siguiente. Entonces, bueno, por acá tengo la clase cuenta. Cerremos esto otra vez para no confundirme. Cierto que tiene declarado cuenta, entonces una variable private doble saldo, ya sabemos para qué private, para que no se pueda invocar de afuera, sino modificar a través de alguno de los métodos. El método constructor cuenta de tipo public, este también public cuenta con un parámetro, tiene un método doble obtener saldo, tiene un private void que es borrar, como que clarear el saldo o reinicializarlo, llevarlo a cero. Tiene un public state stream message que es return uso del método estático, cuando nos avisa cuando estamos utilizando este método. Y tiene un método borrar que lo que hace es llamar al método con cero, que es este de acá, que se me hizo aquí con cero, y borrar el número en cero. Y como vemos, miren, este con cero es private, es decir, que de afuera de un applet, como por ejemplo lo puede ser este, que llamamos acá a la clase cuenta. Miren, este con cero no lo puedo llamar desde acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está declarado como private. Entonces, ¿qué hago? Declaro otro método public que se llama borra, y ese borra llama al método acá con cero. Entonces, una práctica bastante utilizada, como decía, para la integridad de los datos, ¿cierto? Como para, pues, garantizar un poco que no me vayan a truncar la información. Entonces, eso es básicamente lo que nos dice. Vamos a ver. Bueno, sigamos leyendo la guía. Ahorita que nos diga que la ejecutemos, la venimos a revisar. Entonces dice, en esta clase se usan todos los métodos como público, ya que es importante que desde cualquier applet se puedan utilizar los objetos. Ah, bueno, la primera clase no ha hecho el cambio del private. Aquí todavía está public. Que es... no,
de hecho aquí no lo han creado. La guía lo va creando, ¿no? Entonces acá dice, eh, simplemente definiendo algún objeto y creándolo con alguno de los constructores. Por ejemplo, cuenta Juan igual a new cuenta o cuenta Pedro igual a new cuenta con un saldo. Ambas instrucciones crean objetos de la clase cuenta. El de Juan tiene un saldo en ceros, pero el de Pedro tiene un saldo en 1500. Ahora se hará uso de un método privado que en realidad no tiene sentido, pero que ejemplifica la siguiente definición de clase. Entonces aquí está el método private con cero, ¿cierto? Pues yo aquí ya lo mostré agregado, porque pues me queda un poco más difícil, ¿cierto? Ponerme a mostrar que no está, que luego se agrega, en fin. Pero pues la idea es que en la clase de Acarriato no existe el método con cero. Acá sí ya existe el método private con cero. Pero aquí ya nos dice el método private con cero pone en cero el saldo que se tiene, pero en realidad no se necesita, pues el método cambia saldo, que es quien lo llama, está cambiando el valor del saldo. Pero aquí lo que se quiere es hacer ver uso de este ejemplo, ¿sí? Que yo puedo, es decir, yo podría colocarle Juan.cambiar saldo 0, pero pues estamos mostrando que lo podemos hacer. Si llamamos Juan con 0, no tengo ya que pasarle parámetros, porque el parámetro estaría definido acá en la cuenta, ¿cierto? Básicamente ya nos dice de una vez a 0 y como no retorna nada, pues tipo void. Esto era un error, pues el método con cero es privado y no hay manera de utilizarlo sino solamente desde la clase, ¿sí? Es lo que yo decía, que si desde acá, desde el método externo como es este applet, intento llamarlo, pues no me va a dejar porque está privado. Va a salir un error. Un ejemplo de un método estático sería hacer uso a través del nombre de la clase y en el objeto. Entonces acá ya vienen y crean el método. ¿Dónde es que está? Ah, no, aquí primero anuncian el public state message, el retorn uso del método estático, como dice aquí la guía, ¿sí? Que lo regresa, es decir, una string, cadena de caracteres, cuando se ha utilizado pues este método. Acá ya nos va a hacer la demostración cómo queda. En este caso el método del mensaje es público y estático. De hecho puede ser utilizado de fuera de la clase y no es necesario que sea referenciado por un objeto, sino con el nombre de la clase propia. Entonces miren, en este caso podemos hacerlo directamente llamando a cuenta.mensaje y nos va a entregar pues el mensaje que estaba configurado ahí. De esta manera, al hacer el uso del método mensaje, regresará el mensaje definido en esta clase. Entonces, observen esta aplicación. En este ejemplo se crean dos objetos de la clase cuenta y se despliega la ejecución de esta aplicación como se ve en la siguiente imagen. Ahora se utiliza el método con cero con la siguiente aplicación. Bueno, vamos a ver hasta ahí. Entonces hasta aquí, entonces yo vengo y ejecuto. Vamos a ver acá el resultado. Vamos a cerrar estos que no salieron aquí. Eso. Entonces venimos y ejecutamos prueba cuenta. Y acá vamos a ver que nos crea, miren, la cuenta 1 la creo vacía en 00 y la cuenta 2 con un 1200 porque eso es lo que dice aquí. Creamos dos variables cuenta 1 y cuenta 2 de tipo cuenta. Cuenta 1 le declaramos con el constructor vacío, cuenta 2 con un saldo. Entonces al imprimirlo en pantalla, cuenta 1 pues el saldo va a ser 0 y en cuenta 2 el saldo ingresado que es 1200, que es lo que tenemos pues hasta el momento aquí, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver qué nos dice la guía. Ahora se utiliza el método con cero con la siguiente aplicación. Entonces miren lo que hace la guía. Recibe pues los mismos parámetros. Bueno, veámoslo acá, se ve mejor. Recibe los mismos parámetros, crea las mismas clases cuenta, los mismos parámetros, los muestra en pantalla, pero llama al método borrar. Entonces cuando vuelva a imprimir, ¿qué nos debería salir? Pues las cuentas en 0. Y ya sabemos que este método internamente como tal llama al método con 0. Por eso esperamos que el saldo finalmente quede en 0 después de ejecutar esto. Entonces mira, aquí queda primero con los datos ingresados y luego pues ejecuta el método público que a su vez llama un método privado, pues para que sepamos que es algo que se puede realizar en Java, ¿vale? Bueno, aquí se no compila porque tiene un error. Bueno, finalmente lo corrigen. Pues yo ya lo corregí, por eso lo mostré. Ahora lo que decía que me queda difícil ponerme a mostrar errores y las correcciones, pues ya sabemos cómo queda. Si ustedes quieren hacer la prueba, pues copian tal como está ahí y en algún punto les va a salir error. O sea, si lo copian hasta aquí les sale el error. Cuando copien la corrección que es la de aquí abajo, pues ya les sale o les debería funcionar.
Si recuerda lo que se mencionó anteriormente sobre la convención de Java, una de ellas no ha sido representada en la clase cuenta, la de borrar el saldo, es decir, para hacer el saldo cero. Aquí vuelve y hace finalmente la corrección. Finalmente ya queda otra vez, o ya definitivamente la de acá, que fue la segunda que mostré. Utilizando ahora el siguiente método estático se observa para... bueno, este es el último, ya que utiliza, si le doy acá. Hasta aquí lo mismo, crea las mismas cuentas, entonces pues las inicializa, las borra, pero luego nos llama acá a los mensajes. Y el mensaje, miren, lo podemos llamar directamente desde la clase cuenta.mensaje sin tener que instanciar un objeto, o lo podemos llamar desde el objeto ya instanciado. ¿Sí lo ven? Desde este que está aquí. Pero si yo no instanciado objetos, puedo aún ya así llamar el método como está acá, ¿no? Llamando a la clase y llamando el método. Entonces, si vamos a ejecutar aquí, miren, nos sale, pero entonces ya nos dice que está utilizando el método estático. ¿Sí? Este es el método estático, pues básicamente que estábamos llamando al acá es el método estático, ¿cierto? Pero entonces ya sabemos que lo podemos llamar bien sea directamente de la clase o ya instanciando un objeto que queda del tipo de esa clase y ese objeto ya lo puede llamar. Cualquiera de las dos maneras lo podemos hacer como está en estos dos renglones. Por eso este sale verdecito. Este verdecito es directamente desde la clase. Bueno. No viene la sobrecarga de métodos. El encabezado afirma un método, la primera línea de él dice que el modificador tiene el método público, protegido, privado, su tipo de entorno void o alguno de los tipos previamente vistos y los parámetros que requiere para trabajar. Un método puede definirse varias veces, sobrecargarse. Entonces ya sabemos que sobrecargar es definir un método varias veces en la misma clase, pero cambiando su encabezado de manera que sean otros los parámetros a utilizar. Es decir, que si yo creo el mismo método, pero con diferentes parámetros, lo estoy sobrecargando. En C++ se puede sobrecargar operadores como el más, el menos, entre otros, pero en Java no. En este, el operador más se puede utilizar para sumar números o para concatenar strings solamente. La sobrecarga se puede realizar en métodos constructores o no constructores. Para ejemplificar la sobrecarga de métodos, se supone que se tiene alguna clase en la que se lleva el control de inventario de un artículo y puede ser que la cantidad que se reciba sea un entero, pero también puede ser que sea un número de doble precisión o un objeto tipo string. Entonces se puede obtener el mismo método definido 3 veces. Entonces miren, tenemos en este caso el public void cambia, pero en este caso, en el primer caso está cambiando un entero. En el segundo caso estaría cambiando está recibiendo, perdón, un doble, pero podemos finalmente cambiarlo a entero. Y en este caso está recibiendo un string que con el método integer parseInt también podemos cambiarlo a entero. Es decir que no estamos como violando cierto nada de las leyes del Java, porque si esta variable es entero, en los tres casos termina recibiendo un entero. Así, en este caso recibo un entero, en este recibo un doble y en este un string. Hasta ahora habíamos dicho que la variable que recibe tenía que ser igual incluso a la que estaba declarada acá, pero ya vemos que no necesariamente, que puede ser de diferente tipo, integer, doble string, y que ya deberemos encargarnos adentro de hacer el procesamiento correspondiente para que finalmente quede guardada en esta variable como entero. ¿Listo? Entonces a esto es a lo que le llamamos sobrecargar un método. Cuando el método sea llamado, Java revisará cuál es el método a utilizar dependiendo de la firma y del parámetro pasado. Esto es muy utilizado también en los constructores de los objetos, por ejemplo en la clase punto, en la que se puede construir un objeto punto a partir de dos valores enteros, pero al suponer que también quisieran ser construidos a través de dos números dobles, es decir, con decimales o a partir de otro objeto punto, quedaría así. Entonces, pues básicamente lo que ya sabemos, miren, aquí está la primera definición que residuos enteros, pero podemos definir dos o recibir, perdón, dos dobles como parámetros y cambiarlos con este en adelante. O puede ser de una clase punto y con el método obtener, pues finalmente obtenemos x y con ello entonces no pues terminamos cumpliendo
no llamando, acá se ve mejor, ¿cierto? El método original que recibía dos enteros, que cumple con los tipos de variables declarados globalmente que son enteros, pero podemos recibir dobles y pues obviamente los pasamos a enteros, anteponiéndole en este caso esta instrucción aquí, o podemos recibir incluso una clase de tipo, un parámetro de tipo objeto, de tipo, perdón, de tipo clase, como en este caso, y ya sabemos que utilizamos los diferentes métodos que existen para obtener la X y la Y, ¿vale? Entonces eso se llama sobrecargar un método. Y si lo ejecutamos, pues va a funcionar. Miren, aquí está. El primero vacío, el segundo recibe enteros, el segundo recibe decimales, el tercero recibe otros puntos y finalmente pues al imprimirlos tiene que darnos lo mismo. Entonces miren acá, está. E incluso aquí ya le metimos uno de los métodos de cambiar para modificar alguno de los puntos. ¿Sí? Entonces eso es básicamente lo que hace acá. Ahora se manejan constructores para la clase. Ah, bueno, aquí es donde ya hacemos el cambio. Es que la guía lo va haciendo paso a paso, yo lo mostré ahí todo junto ya. Acá están, miren, los métodos de cambiar, cómo los antepone, bueno, etcétera. Y aquí está el ejemplo que acabo de mostrar. La clase finalmente, pues es la misma clase. Miren que aquí tengo la misma clase. Ah, bueno, no, mentira, yo la fui haciendo diferente para tal vez visualizar los cambios, pero en sí la misma clase que queda finalmente ya pues como la última que se muestra aquí, ya como más completa, donde ya se puede sobrecargar el método y cambiar parámetros puntuales, que es básicamente las dos cosas que estábamos revisando pues acá en la guía. Y aquí está la ejecución que acabé de mostrar. De esta manera se observa la forma de crear diferentes objetos de la clase punto y cómo es posible cambiar el valor de alguna de las variables de distancia de esos objetos utilizados, un número de punto flotante en vez de un número entero. Se ha hecho uso de una aplicación o gráfica para que enfatice este uso de concepto solamente. Bueno, ya habla del stream y listo. Entonces con esto ya podemos venir a hacer las evidencias, ¿cierto? Ya entendemos que hay que crear un método que maneje estos parámetros, un constructor sin parámetros, un constructor con los tres parámetros, métodos de acceso y métodos modificadores. Por acá nos habla, ¿cierto?, de los mismos métodos, sobrecargar, este pide sobrecargar los métodos modificadores, tener el método estático y sobrecargar este método para que regrese un valor doble también. Y este, pues también nos habla básicamente lo mismo, tener variables globales y estáticas, constructores vacíos, constructores con los atributos, métodos de acceso, métodos modificadores, aunque este no habla de sobrecargarlos. En el ejercicio anterior sí nos dice sobrecargue los métodos. Entonces vamos a ver cómo los podemos realizar. ¿Cómo vamos de tiempo acá? Todavía no nos ha dado la alerta, ¿no? Ah, bueno. Listo, entonces el primer ejercicio lo tengo aquí, que es este que dice cuenta. Entonces vamos a cerrar el resto. Ah, no, sí, este. Vamos a cerrar cerremos los de laptop primero. Entonces creamos el método cuenta. Las variables globales de tipo private, ya sabemos, para que no puedan accederse desde afuera, sino que tengan que accederse a través del método, algún método de la clase. El constructor vacío, que lo inicializa todo en cero, en este caso. El constructor cuenta, que recibe los tres atributos y los almacena pues en las variables globales con el dis. Aquí están los métodos de acceso, miren, que es el getNúmero, getNombre y getSaldo, que nos permite acceder a cada una de las variables por separado. Esto es muy importante, pues cuando en una interfaz gráfica queramos graficar los datos, pues nos queda así muy sencillo porque vamos a tener ya cada variable para graficarla en el campo que queramos, ¿cierto? En un label determinado. Los métodos modificadores, que son los setters, número donde va el parámetro. En este caso pues no pedía sobrecargarlo, por eso no lo sobrecargué. Y aquí el que retorna en pantalla. Con eso cumplimos pues lo que pedía la guía, ¿cierto? No decía sobrecargar este método.
Acá pues ya lo típico del Apple, entonces las bibliotecas, hacemos la herencia de Apple, implementamos el listener, creamos a los botones de ingreso de los datos, los campos de texto, el botón y básicamente entonces llamamos acá como vemos a una variable cuenta que la creamos de tipo la clase que acabamos de definir cuenta. Viene el applet métodos, perdón, borro este. Entonces el layout, ¿cierto? Aquí miren, instanciamos cuenta en cero. ¿Sí? Creamos una cuenta vacía. La fuente, le asignamos el tipo de fuente y aquí creo un panel de los datos. Voy a ir ejecutando acá, más fácil de entender con el gráfico al lado. Ahí. Entonces, el panel de arriba es el panel de los datos, de ingreso de datos, donde están pues los labels, los text fields, los campos de texto, y los agregamos al panel de datos. Y el panel de datos pues queda acá en el norte. Acá al final los agrego. El panel del medio que tiene el botón con el action listener y lo agregamos al panel button. Y el panel de resultados con el label de resultados y el área de texto para mostrar el resultado. Aquí pues ya las coordenadas para el border layout y acá el action perform. Entonces ya sabemos, cuando detectemos el evento del botón crear, pues con este método de integer parseInt, x de test o doble parseInt hacemos la lectura de los campos y los transformamos al tipo de variable necesario. Y acá miren, en este, bueno, aquí capturamos los datos. Y acá esa cuenta que habíamos creado por acá vacía, esta, que no tenía nada, acá venimos y le actualizamos los datos, ¿sí? Que era básicamente lo que nos pedía pues los ejemplos de la guía. Y los mostramos finalmente en resultado. Después ya la creación del frame, del applet y lo agregamos. Entonces, cuando yo acá venga el número de cuenta 1, 2, 3, nombre, coloquémosle Juan y saldo 1000. Pues al crear cuenta acá ya quedan cuenta 1, 2, 3, titular Juan, saldo 1000, pero ya sabemos, primero creamos una cuenta vacía y luego le cambiamos los valores acá con el constructor que ya no recibe los parámetros ingresados por el usuario. ¿Listo? Entonces, de esa manera pueden hacer la primera evidencia. Vamos a ver la segunda evidencia, que era la de los computadores. No sé cuánto tiempo nos queda aquí. Qué raro que no haya dado la alarma todavía. Pero ahorita hago el cambio porque ya nos ha de sacar de la sesión. Vamos a ver este. Vamos a ver primero el apto sencillo y luego el apto sobrecargado. Entonces este es el primer apto sencillo. Las variables que nos indican la guía. El integer de la cuenta, pero este va a ser, ya sabemos, de tipo static. El constructor vacío que los inicia todos en cero e incrementa la cuenta. El constructor con los parámetros, que ya guarda estos parámetros ingresados en las variables globales de acá arriba, igual incrementa la cuenta. Aquí sobrecargamos ya el método, cambiándole al constructor el tipo de parámetro. Acá el precio era doble con decimales, o lo podemos crear sin decimales, pero como acá arriba está definido como tipo doble, entonces yo lo puedo definir de integer, pero antes de eso tengo que pasarlo a doble en este método, ¿sí? Y lo demás, pues los getters, el getMarca, getModelo, que retornan estas variables, los setters, ¿cierto? Que me permiten cambiar marca modelo, la sobrecarga de modificadores, miren, también puedo cambiar el set memoria, lo recibo o como integer o como doble, y como acá memoria está declarado como integer, entonces este que lo recibe como integer va igual, pero el que lo recibe como doble lo paso primero a integer, a memoria, y lo mismo del precio, el precio como era doble, pues cuando lo reciba el parámetro doble va igual, o lo puedo recibir como integer, pero lo cambio acá a doble. ¿Listo? El método estático getCuenta, que ya sabemos nos sirve para obtener la cuenta. Lo sobrecargamos getCuenta doble, que nos recibe un doble, pero como es entero, pues lo cambiamos acá, el tipo. Y el del letrero correspondiente.
Acá la prueba pues ya lo llamamos, lo instanciamos, miren los parámetros, cada uno con su respectivo parámetro. Están las laptops creadas. Aquí simplemente hacemos el cambio de dos de los valores y pues nos tiene que reflejar el cambio. Entonces lo ejecutamos, este lo vemos acá abajo. Entonces miren, primero nos crea los laptops con unas referencias, vienen las modificaciones de precio y memoria y se cambia únicamente el valor deseado. No hay necesidad de cambiar todos los parámetros del método. ¿Listo? Y acá está cómo hacer el laptop 2, que pues es bastante similar. Este. La clase laptop es la misma. Acá la diferencia pues es que sobrecargamos más los métodos como nos pedía la guía. Perdón, el applet es el mismo. Acá ya están la sobrecarga del método. Bueno, básicamente es... Creo que es que yo sobrecargué los dos, perdón. En la laptop de acá arriba no había que sobrecargarlo, ya recordé. Voy a quitar las sobrecargas, que eso es lo que nos dice la guía. Y en el segundo, entonces ya lo mostramos sobrecargado. ¿Listo? Esa es la confusión que tengo yo aquí. ¿Sí? Entonces, primero sencillito. Y el segundo, pues ya va con las sobrecargas que... perdón, de acá. Ya va pues con todas las sobrecargas que acabo de explicar. ¿Listo? Entonces no sé si tiene alguna duda, pregunta, inquietud, o si está claro, pues podemos dejar la sesión hasta ahí y yo ahorita reviso que esté disponible la evidencia wiki, ¿vale? Vale, entonces que pasemos buena noche y que podamos realizar las evidencias y que descanse.